Bueno, Mati, nosotros teníamos para hoy que leer hasta este apunte que yo les he mandado. A ver, hoy qué pasó acá. Mi hijo. Ahí entra alguien más. Ah, Tommy. Buenas. Hola, Tommy. ¿Cómo va? Bueno, teníamos que leer hoy, para hoy, hasta el punto 3.2 del trabajo. Bueno, fíjense que en esa parte de lo que habla el texto, vuelve a repetir el tema de la legislación. Y habla todo lo de la ley, lo del artículo 14 y el artículo 1. Y como decía Alan y también Tomás en la clase pasada, el espacio que la ley y particularmente esos artículos le dan a la educación física. ¿Se acuerdan algo de eso que habíamos charlado? Más o menos. Sí. Bueno, la realidad es que en esas leyes, tanto en la ley 1420 como en esa ley en particular, si bien se menciona la educación física, el espacio que se le da a la educación física dentro de la escuela, para la ley 1420, es de complemento de la educación intelectual. Entonces, pareciera que la educación intelectual y la educación corporal son dos cosas separadas y que van por caminos diferentes. ¿Sí? Eso por ahí es lo que más se puede destacar de esa parte. ¿Ustedes pudieron notar otra cosa más en ese apartado que les pedí que lean? Yo ese no lo volví a leer, la verdad que no me acuerdo. A ver si tengo algo anotado. ¿Quién entró ahorita? ¿A ti? Mauro, Tomás. Ah, Mauro. Hola, Mauro. Bueno, entonces, escuchen. Para la próxima clase vamos a hacer lo siguiente. Va a ser esta la tarea, se la voy a explicar ahora, igual va a estar reflejado en la plataforma. Van a buscar ahora un videito que yo les voy a mandar, que es un video de Galac, que habla de la gimnasia desde 1870 hasta la actualidad, que luego se convierte en educación física, y van a leer este texto hasta el final, y tanto del video aunado al artículo van a ser para entregar un cuadro sinóptico, ¿sí? Con las ideas principales que este texto unido al video de Galac que yo les voy a mandar tienen, ¿sí? Así que vean el video de Galac, lean este texto completo hasta el final y hagan un cuadro sinóptico. Van a ver que más adelante se van a encontrar, no sé cómo sacar esto. A ver si ahí lo puedo sacar. No, puedo sacar. A ver si está acá. No. Van a ver que más adelante el texto va a hablar de acá. Se me fue. Acá. ¿Me escuchan ahí? Uy, Sí, van a ver que el texto más adelante habla de psicomotriz, va a hablar de la parte deportiva de educación física, la parte fisiológica, biológica y deportiva, que es la que se impone más a partir de los años 30. Luego va a hablar de la psicomotricidad y finalmente la educación corporal, que es la actual, la corriente actual o la que se ve en el diseño curricular. Así que de esas cuatro corrientes, que es la que emana de la ley 1420 y que pasa ahí con la gimnasia, de lo fisiológico deportivo, que es a partir de los años 30, de la psicomotricidad, que se impone a partir de la década del 60, hasta bien avanzado la década del 80, y de la educación corporal, de esos hacer un cuadro sinóptico, con las principales ideas. ¿Sí? Bien. Otra de las cosas que tenían que leer para hoy era el texto de Jaradowski, que hablaba sobre normalismo. ¿Alguien me puede decir cuándo se impone el normalismo, por qué se impone y qué características tiene?
¿Leyeron algo? No leyeron nada. Yo estoy hablando solo acá como un loco. No, ese sí lo leí. Está. Algo así, no detenidamente, tendría que leerlo de vuelta, pero sí, lo leí. Lo que tiene Saladowski, que es un tipo que escribe fácil, o sea, cuando uno lo lee, lo puede leer de corrido, no es complicado para leerlo. No, vieron que hay autores que uno se pone a leerlo y por ahí no entiende nada, y lo está diciendo como muy complicado, pero la forma de escribir resulta complicado. Saladowski no, es un tipo que escribe muy, muy fácil, y cuando ustedes no entiendan algo de Saladowski, búsquenlo en YouTube, que todo lo que escribe también lo refuerza por YouTube. Digo, para orientarlos un poco en lo que es la lectura. Bueno, vamos por partes. Nosotros tenemos un periodo que es de 1870, porque esta parte la quiero dejar bien clara, de 1870 hasta 1880, 1882, que es cuando se impone la ley 1420. ¿Sí? Ahí tenemos el florecimiento de la gimnasia, los escuadrones militares, que se comparten la gimnasia en el escuadrón militar y en la escuela. Y los docentes, quienes eran los profesores de gimnasia militares venidos de Europa. Bien. Después de la ley 1420, ¿sí? Se establece algunas características que ya mencionamos en la clase anterior, que tiene que ver con una educación obligatoria para lo que es la primaria, común, universal y gratuita. Y además no religiosa. ¿Sí? Esas son como 5 características que tienen que recordar porque son muy importantes. Eso fue casi a final del siglo XIX. Pero después, cuando aparece el siglo XX, las cosas comienzan a cambiar. ¿Y por qué? Porque a finales del siglo XIX, la economía argentina florece. ¿Sí? A tal punto que Argentina, como ustedes ya saben, se convierte en el granero del mundo. Se necesita gente que venga a trabajar al país y comienza a venir al país toda la oleada de inmigrantes. Eso produce que la escuela, de la mano de la ley 1420, crezca en número de estudiantes, ¿sí? Sumado a que a la par comienzan a surgir corrientes políticas nuevas que no son tan conservadoras como las que venían gobernando de la mano de la generación del 80, que ya habíamos nombrado. ¿Se acuerdan que yo había dicho que los padres de la generación del 80 eran Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, ¿sí? Wilde, que era que era el ministro de Educación de ese momento? Bueno, lo cierto es que con el nuevo siglo nacen nuevas figuras políticas y nacen también nuevos partidos. Nace la Unión Cívica Radical, surge Irigoyen, y con la llegada de la Unión Cívica Radical a Irigoyen se impulsa, con el florecimiento de la economía, una nueva escuela. A partir de ahí, de la oleada de inmigrantes que ingresan a la escuela, se impone la corriente que es el normalismo. ¿Sí? Bien. Entonces, para separarlo de fecha, tenemos de 1870 hasta la ley 1420, que más o menos en 1882, creo, la gimnasia por instructores militares, en batallones y en escuelas. A partir de la ley 1420, la educación física se impone como contenido. Siguen los instructores, pero ya en escuelas. Y a partir de 1900, 1905, aparece el normalismo, producto de la oleada de inmigrantes que llegan al país y esa misma oleada de inmigrantes que ingresa a la escuela primaria. Ahora, fíjense que hay algo interesante en el tema de las palabras y cómo se usan las palabras en cada momento. Cuando la ley 1420 dice que la educación iba a ser común, hay que ver común a quién iba a ser esa educación. Y cuando se refieren común a ellos. ¿Por qué? Fíjense que la ley 1420 lo que hace es imponer una educación primaria obligatoria, no así una educación secundaria obligatoria. La educación secundaria estaba reservada para aquellos hijos de la clase terrateniente que estaban destinados a gobernar. Por lo tanto, esa educación
se daba mucho en escuelas nacionales, ¿sí? Como la Ciudad de La Plata acá, que está ubicada ahí en 153, ahí cerquita del Bosque, o en la Nacional de Buenos Aires. Por lo tanto, a esas escuelas y a ese nivel accedían los hijos de los terratenientes. ¿Sí? Bien. Ahora pensemos en el normalismo. Cuando hablamos de normalismo, lo ideal es descomponer la palabra. Normalismo tiene que ver con normal. Y entonces, como recién hablábamos de este tema de considerar las palabras, ¿a qué se consideraba normal en ese momento? Bueno, normal se lo consideraba, partiendo de una concepción sarmentista, a lo que estaba opuesto a la barbarie. Recordemos que Sarmiento escribió un libro que se llamaba Civilización o Barbarie, ¿no? O sea, normales eran toda aquella persona que mediante la escuela se civilizara. ¿Sí? Entonces, tenemos normal, normalismo, que tiene que ver con la norma. A partir de ese momento se empiezan a cumplir normas en el país, ¿sí? Perdón, en la escuela. Y esas normas tenían que ver con lo que hablábamos cuando nos referimos a la película, con la disciplina. Es decir, no solamente cumplir horarios, sino respetar ciertas características que la ley 1420 y sobre todo el normalismo le imponía a la educación. Esto de que un maestro se ponía enfrente y los alumnos se sentaban mirando al maestro. ¿Sí? Otra cuestión de normalismo tenía que ver con la llegada y la imposición de las maestras en las escuelas, ¿sí? Por considerar que contratar maestras, mujeres, era más económico que contratar varones. Y fíjense qué paradoja, porque eso todavía aún sigue en la historia, ¿no? Porque digamos, los docentes, a pesar de que por ahí trabajan igual o más que muchos otros profesionales, ganan menos que muchos otros profesionales. Todavía se mantiene eso en la historia, ¿no? Como el docente todavía sigue peleando por un sueldo que es injusto. ¿Qué otras cuestiones ustedes piensan que hoy se mantienen dentro de, en la actualidad digo, que se mantienen del normalismo? Que ustedes pueden ver o en la facultad o en la escuela donde cursaron, relacionadas al edificio, al mobiliario, a los docentes, al tipo de vocabulario que se utiliza. ¿Qué cuestiones ustedes ven ahí que están vinculadas al normalismo? Y que a ustedes por ahí, recordándolo ahora o en algún momento, les hace ruido. Y generalmente con la escuela que iba yo, ¿se escucha? Sí. El tema de la dirección, Ah, bien. que suele tener como visión Claro. a todo, a todas las aulas. El directivo abarca todo y es la referencia de autoridad. Claro. Sí, si te portás mal, vas a dirección. El director es como un cupo, cuando en realidad no es la función del director, porque el director actualmente ocupa un papel pedagógico. El director está para acompañar al docente en todo lo que el docente necesite en cuanto al respaldo didáctico pedagógico. Está para aconsejar, digamos. ¿Por qué es director? Se supone que un director llegó a ese cargo porque pasó por ser docente, ¿no? Estudió para ser directivo y está capacitado para acompañar al director, perdón, a los docentes. Entonces, se puede sentar al lado de un docente, observar la clase y aconsejarlo de cómo debería encararlo si nota alguna cuestión que el docente no puede notar o no se da cuenta. ¿Sí? ¿Alguna otra cuestión que tenga que ver con el normalismo? Puede ser en cuanto a lo estructural, Dale, a ver, ¿cómo sería? porque ahora que lo decís, no sé si tiene mucho que ver, pero ahora que me puedo pensar, el patio de mi colegio estaba en el centro y estaba rodeado por todas las aulas. Claro, eso es bien del normalismo. El patio, parece que el patio del colegio fue un patio de cárcel, ¿viste? Donde está Sí, rodeado por todas las aulas, no tiene muy poco verde o nada de verde, no hay un arbolito, no hay sí, nada, y tampoco hay bancos. En los colegios que yo trabajo no no, hay no. bancos.
Eso es recontra de colegio normal. Otra cuestión de colegio normal es la forma que tienen algunos docentes de hablar, que te dicen señor. Señor, de 5 años, de 6 años dicen señor. ¿Qué señor? Tengo 5 años, no voy a ser señor. 5 años, señor, párese bien, señor. Otra cosa de normalismo tiene que ver con cómo se organiza el mobiliario en el aula. ¿Sí? Fíjense que el mobiliario, cuando se organiza tras nuca, uno sentado del otro y el docente adelante, es que la preponderancia del conocimiento, o el único que tiene conocimiento y que lo puede otorgar es el docente. En cambio, la escuela nueva lo que considera es que el conocimiento lo tienen todos. Todos los alumnos traen algún tipo de conocimiento que puede ser compartido con algún otro compañero, e incluso con la docente, y que puede servir de material para mi clase. Yo, por ejemplo, cuando explico un juego, hoy, por ejemplo, estábamos, como comenzamos abril, yo en todos los grados que me tocó hoy, tenía planificado hacer juegos tradicionales. Entonces, empezamos con la rayuela y con el gallito ciego. Y muchos chicos, bueno, yo les decía, bueno, vamos a jugar al gallito ciego. Ah, yo sé, bueno, listo, vos lo sabés, explicáselo a los demás. Entonces, ya él lo explicaba. Y eso está buenísimo, que un compañero o compañera pueda explicar al resto el gallito ciego. ¿Sí? Si hace falta algo respaldar ahí, le puedo preguntar a vos, a otro, bueno, ¿algo más podemos agregar a esto? ¿Faltó algo? ¿Qué les parece a ustedes? Y si no, de acuerdo al objetivo que yo siga de mi clase, le puedo agregar lo que yo quiero que se dé en mi clase con respecto a ese juego. Otra cosa que se ve mucho y que tiene que ver con el normalismo y sobre todo con la gimnasia militar es en la secundaria, cuando los chicos hacen la clase, esto de hacer la entrada en calor en círculos corriendo uno tras de otro. Eso es re de gimnasia militar y re de normalismo. Tiene que ver con esto, ¿viste? Bueno, a ver, hagan la vuelta y corran, y cuando suena el silbato. El silbato es un elemento que comenzó siendo un elemento militar, que se usa en los batallones. Bueno, el profe lo adaptó y debo confesar que para muchas cosas es muy cómodo, porque cuando uno tiene poca voz, o cuando uno quiere gastar la voz, o cuando tiene muchas horas, apela, acude al silbato porque es de ayuda, ¿no? Es como que impacta, ahí genera tensión. Pero lo cierto es que el silbato tiene que ver con una cuestión ahí del normalismo, ¿sí? Dos cosas más se me ocurrieron, Guille. A ver. Que no sé si están en vigencia o no, pero el tema de la distribución de las aulas también, que en mi escuela, pensando en la escuela, tenía la primera salita primero, segundo, o sea, como una al lado de la otra, dependiendo del grado. Claro. Y la otra también la distribución, cuando llegaba a la escuela, de formar fila, del menor, del más bajo al más alto. Tal cual. Ese orden también. Sí, sí. Y lo que hablábamos el año pasado cuando hablábamos del jardín, ¿te acordás? Esto de irlos a buscar a la salita y que llevarlos al sur en fila. Eso tiene que ver con una cuestión totalmente de normalismo. Vamos en fila, de a uno, ¿viste? No, el chico no puede ir en fila porque tiene que, a la escuela va a aprender lo que va a utilizar en la calle o fuera de la escuela. Entonces, uno fuera de la escuela no camina en fila, va mezclado con todo el mundo. O sea que yo tengo que aprender a caminar mezclado con todo el mundo, no en fila, porque eso no me sirve. Le sirve al docente que me controle y me vigila para que no me empujen y me golpeen. Pero yo, para que no me empuje y me golpee, el docente tiene que hacer un trabajo previo. Es como pasa en las escuelas. Otra cosa de normalismo también es no corras, no corras, no corras, ¿viste? En el patio no corras, porque el docente tiene miedo que el chico se lastime y entonces tenemos que hacer un acta. Y en realidad, el problema no es que corra, el problema es que nosotros los profes tenemos que enseñarle a correr a los chicos, para que cuando corran estén atentos a cómo correr, dónde mirar, cuándo mirar, poder disociar el elemento del correr, esto de, por ejemplo, correr y picar la pelota, correr y lanzar. Esas son todas cosas que nos corresponden de alguna manera a los profes también, y que tenemos que enseñarlas, porque correr para un chico es natural. Si yo le digo todo el tiempo, no corras, ahí estoy coartando una característica que es propia de los nenes. Entonces es horrible decirle, no corras, no corras. Esas son cosas del normalismo. Bueno, después se me ocurren un montón de cosas más, que seguramente ustedes las han vivido, ¿no? Pero tiene que ver todo esto que mencionamos, el orden del... fíjense que, les digo otra, fíjense que seguramente ustedes, no sé si alguno, habrá podido experimentar alguna clase en donde los chicos se sientan en círculo.
son muy pocos los docentes que sientan a los chicos en círculo para que los chicos puedan participar de igual manera, ¿no? Todavía así todo se sigue manteniendo la clase uno detrás del otro. Y también es muy de escuela normal, en el Nacional de La Plata la está cambiando muchísimo eso, el tema de que los chicos y las chicas, los estudiantes, estén todo el tiempo en la misma aula, ¿no? Entonces los que van cambiando son los profesores. O sea, vos tenés a las 10 la de matemática, a las 12 el de ciudadanía, a las 8 tenés el de, no sé, biología. En cambio, en el Colegio Nacional de acá de La Plata, lo que sucede es que el profe se queda en el aula. Yo me quedo en mi aula y entonces los chicos van circulando por las distintas aulas porque saben que en el aula 4, así como en la facultad, perdón, en el aula 4, así como en la facultad, está el profe de ciudadanía. Yo tengo que ir a esa hora al aula 4 a recibir la clase ahí. Y en el aula 8 está el profe de biología a las 10. Y en el aula 5 está el profesor de matemática al mediodía. Entonces el chico aprende a manejarse con libertad y a generar pertenencia y pertinencia por todo el establecimiento. ¿Se entiende? También tiene que ver con una característica normal el tema de pasar de año con el total de materias. ¿Sí? Eso después en la facultad un poco que se evapora, ¿no? Digamos, sobre todo en la facultad estatal. Uno puede cursar materias de primero, o de segundo, o de primero y segundo y alguna de tercero. En cambio, en la escuela secundaria eso no lo puede hacer, ¿no? Nosotros tenemos chicos que, por ejemplo, repiten el año y capaz que probaron ciudadanía y otra vez vuelven a ver ciudadanía. Eso es una locura, que el pibe vuelva a ver otra vez los mismos contenidos, ya lo probó. ¿Para qué va a volver a verlo? Eso es muy de escuela normal, ¿se entiende? Entonces, todas estas cuestiones, digamos, creo que a poco se van a ir desterrando. Lo que sucede es que lo que más cuesta, me parece a mí, es el tema de que la escuela, quiero que yo les puse ahí una pregunta que, ahí no me acuerdo ahora cuál era la pregunta, pero tiene que ver con esto que yo les iba a comentar ahora. Déjenme que me fijo acá en la plataforma. La última Creo que era clase... algo así de la característica de por qué era graduada. Ahí está. ¿Por No qué sé. la escuela es graduada? ¿Qué significa graduada? Piénselo. De que está distribuida por grados. Claro, está distribuida por grados. O sea, es graduada porque cada grado tiene un conjunto de contenidos. Y para pasar al siguiente grado, tengo que aprobar el 90% o el 95% de esos contenidos. Si no, no puedo pasar. Si yo no los apruebo, vuelvo a ver todos esos contenidos y si aprobé 2, los tengo que volver a ver. Y eso es un sinsentido. Digamos, en realidad, que esté graduada es medio una locura. De hecho, por ejemplo, en los colegios pedagógicos de acá de La Plata no es graduada. Uno pasa va aprobando los contenidos de cada materia. Entonces uno puede llegar al 5.º año de matemática antes de llegar al 5.º año de lengua, ¿no? Eso sucede. Bueno, otra característica que acompañó al fin de la década de los 80 es el higienismo. ¿Escucharon hablar alguna vez de higienismo y sanitarismo? ¿No? No. Algo Bueno, así. el higienismo y el sanitarismo son dos corrientes que tienen que ver con la medicina. Son similares en algunos puntos, opuestas en otros, pero para ubicarnos pertenecen más que todos a distintos momentos históricos. El higienismo es una corriente que se impuso en Inglaterra durante la época de la Revolución Industrial. Bueno, ¿qué sucede ahí? Cuando Londres crece muchísimo en cantidad de habitantes, producto de la revolución industrial y producto de que esa revolución, ¿qué hace? Trae un montón de fábricas a las ciudades y por ende, la gente que trabajaba en el campo pasa a las ciudades, todo eso hace que las ciudades crezcan a un ritmo enorme y sin planificación. Entonces, llega un momento que es tanta la gente que habita Londres y es tanta
el crecimiento sin planificación, que comienzan a surgir enfermedades que se convierten en casi pandemias, en pestes. Entonces ahí surge, por ejemplo, la peste amarilla, que mata a un montón de gente. O surge también el cólera. ¿Y eso por qué? Porque esas ciudades crecen a ritmos tan agigantados que no alcanzan a, por ejemplo, a poner cloacas, no alcanzan a tener un planeamiento para juntar la basura, ¿sí? No alcanzan a imponer un ritmo de higiene que evite las enfermedades como la fiebre amarilla. Entonces el higienismo surge ahí como una corriente que va a salvar esta situación. ¿Cómo? A través de la higiene. Lo principal que había que hacer es curar las ciudades a través de la higiene. Cada una de las casas tenía que ser lo más higiénica posible. ¿Ah? Ese higienismo también llega a Buenos Aires, porque en Buenos Aires hubo pestes producto del crecimiento que tuvo la ciudad. Y sobre todo, esas pestes se dieron a partir del siglo XX, concentrada en lo que fueron los conventillos. ¿Sí? Ustedes saben que cuando los inmigrantes llegaban de Europa o otros lugares del mundo, podían hospedarse en el hotel de los inmigrantes, que se veía desde el agua, se veía el hotel de los inmigrantes que estaba ahí ubicado en el puerto de Buenos Aires, y de ahí pasaban directamente a vivir en grandes casonas que tenían varias habitaciones, ¿sí? Y en esa casona había para 20 familias, había un baño. Lo cierto es que en cada habitación vivía una familia. Si bien las habitaciones eran grandes, eran muy grandes, ¿sí? Albergar a toda una familia con 6 integrantes era muchísimo y era absolutamente antihigiénico. Y si a eso le agregamos que en 10 de esas habitaciones vivían un montón de familias más, la higiene se hacía dificilísima. Entonces, ¿qué hacían? Bueno, el higienismo se imponía de la mano del conservadurismo, sacaba a toda esa gente de las pensiones no, perdón, de los conventillos, quemaba las cosas y a través de quemarlas, por ejemplo, era un método para higienizar, para matar las enfermedades. Se quedaban sin nada, pero eso no importaba, ¿no? Porque habían matado la enfermedad. Bueno, esos eran los métodos del higienismo, donde lo más importante era la higiene, pero no porque les importaba el inmigrante, sino porque lo que les preocupaba era que esa enfermedad no llegue a los barrios de la clase terrateniente, ¿no? Era lo más importante. Luego, con el peronismo, surge el sanitarismo, ¿sí? Que es una corriente más social. El sanitarismo considera que las enfermedades tienen que ver con cuestiones sociales, económicas, educativas, y de posibilidad de acceso a los servicios que el Estado tiene que garantizar, ¿sí? Y es así como en el peronismo se construye en la época en que, en principio, se nombra el primer ministro de Salud, se construyen un montón de hospitales, los grandes hospitales que nosotros vemos tanto en Magdalena, como en Bransen, como en La Plata, el Hospital de San Martín, el Hospital San Juan de Dios, el Hospital Gutiérrez, el Hospital, no sé, el que está en Gonet, son todos hospitales de la década del 50, ¿no? Del 45, 50, que se construyó bajo el peronismo. Si ustedes ven la construcción, ven cómo son los pisos de granito, o ven cómo son, no sé, las puertas, las aberturas, son todas edificaciones típicas de los años 40, 45, 50, ¿sí? Y ahí surge una puja muy grande entre las clases terratenientes, que se colocan frente al peronismo, y cómo el peronismo apoya a las clases menos pudientes. Dice que hay una anécdota muy conocida que dice que está 3 mujeres de la alta sociedad en el Teatro Colón con Eva Perón, y una de las mujeres de la alta sociedad dice: qué raro, qué buena vista tiene la gente pobre, que ninguno usa anteojos. Entonces Eva Perón le dice: no es que tiene buena vista, sino que no pueden comprar anteojos, digamos. Son dos cosas distintas, ¿no? Lo cierto es que el peronismo le da la posibilidad a la clase más popular que acceda a un montón de cuestiones, entre esas cuestiones a la salud.
Bueno, esa es la diferencia entre el peronismo y el higienicismo. Y lo menciono porque no sé si en esta carrera, pero sí en la carrera de la ULP se menciona mucho la higiene, ¿no? Como un contenido de la educación física, como que a nosotros nos correspondía la higiene. Sí, en realidad sí, qué sé yo. Pero no digo, no es la única materia a la que le correspondería la higiene, ¿no? Bueno, entonces, tenemos bien divididas los momentos, ¿sí? De gimnasia, del IMI 420 y el normalismo. Les pido entonces, les recuerdo como tarea, porque nos quedan unos minutitos, que lo que tienen que hacer para la próxima clase es leer esta punta hasta el final, este apunte de Gamarrota y ay, ¿cómo se llama este autor? Bueno, Gamarrota. Les voy a mandar el video. Gamarrota y Galac. Les voy a mandar el video de Galac, que es una entrevista a Galac, donde habla sobre la gimnasia y de cómo surge la gimnasia y a partir de cuándo se comienza a nombrar y a considerar educación física. Ah, algo que me olvidé es que también a partir de 1905, 1900, surge en la Argentina el primer Instituto de Educación Física de la mano de Romero Bress, ¿sí? Y algo que dice Galac, que es muy interesante, él dice, ¿qué pasa ahí con la educación física? Deja de ser tan militar como fue, como había sido de la mano de la gimnasia, y en realidad no, digamos, porque él lo que dice que es muy interesante es que tanto los docentes de gimnasia, instructores de gimnasia, militares, como los nuevos docentes de educación física, tenían la misma bibliografía. Lo que pasa que la utilizaban de manera diferente. El conocimiento científico, pedagógico y didáctico era el mismo, pero lo utilizaban de manera diferente. ¿Sí? Eso es algo muy importante que menciona Galac en este video que ustedes van a ver ahora. Y también él menciona algo que me parece que es muy valioso, que él dice, ¿a partir de cuándo podemos hablar de educación física? ¿A partir de cuándo comienza la educación física? Y él dice, en realidad, podemos decir que la educación física no nace con la ley 420, nace cuando después que se formaron formadores en el Instituto Romero Bress, esos formadores formaban a otros formadores, y comenzó la rueda, ¿se entiende? O sea, fueron formadores, formaban otros formadores, y así esos formadores se desparramaban en universidades, en institutos superiores, en escuelas primarias, secundarias, jardines, y ahí se podría decir que para la gran mayoría comenzó la educación física como la conocemos hoy en día, ¿sí? Bueno, entonces, recuerden, lean el apunte miren de leer el apunte de Yaradowski, que en la clase que viene vamos a charlar más en profundidad acerca del normalismo. Vean el video de Galac que les voy a mandar, terminen de leer el video de Gambarrota y Galac, y en base a esas tres cuestiones, Gambarrota, Yaradowski y video de Galac, como tarea, hagan un cuadro sinóptico con las principales ideas que comienzan en 1870 con la escuela, hasta la imposición del normalismo y qué es el normalismo. Serían tres periodos que hoy los mencionamos con claridad, ¿no? Gimnasia, ley 1420 que sucede ahí, con la educación física y normalismo. ¿Se entendió la idea? ¿Alguno tiene alguna duda? No. ¿No? Perfecto, profe. Bárbaro. Bueno, eso me lo suben a la plataforma y yo igual ahora se lo dejo como tarea para que ustedes lo puedan consultar y cualquier duda que tenga, manden un mensajito al celu, al grupo. Dale, buenísimo. ¿Listo? Bueno, Sí. nos vemos el lunes entonces. Dale. No, Nos vemos. Nos vemos. Chao, profe. Buena semana. Igualmente.